transcurre la arteria braquial que se inicia la final, ahí termina. Y en todo ese recorrido da la siguiente arteria, una arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda recorre por medial, da la vuelta por medial y profunda al húmero y se recorre a las regiones extensoras, es decir, la región posterior del brazo, de tal forma que le da una irrigación profusa al músculo tríceps. Pues yo le digo que va hacia la región posterior del brazo y inmediatamente dice, esta arteria es para el tríceps. Cuidado, que hay cosas que yo no voy a decir en la clase, porque si no nos vamos a cortar demasiado el tiempo, pero son materia preguntable, contenido preguntable, simplemente. Todos los territorios de irrigación usted los debe saber, porque sabe todos los recorridos. Son todos derivables. Bien, la arteria braquial profunda es una arteria que tiene tres ramas. Una rama ascendente, que se termina avanzando con la arteria circunfleja posterior. Una rama que es lateral, que se denomina colateral radial. La arteria colateral radial entonces recorre descendente y finalmente termina anastomosándose con una arteria que se denomina recurrente radial a nivel del codo. Y una arteria que se denomina colateral media. La colateral media. La arteria colateral media es la que se ve por posterior. Este diseño es como con translucidez, ¿cierto? O sea, esto es un diseño posterior. La colateral media, entonces, recorre por posterior a nivel del olecranon aproximadamente y se anastomosa con otra arteria que se denomina recurrente media también. Por lo tanto, tenemos tres arterias que nacen de la arteria braquial profunda, que son arterias macro, pero esto tiene un diseño gigante, un árbol gigante por toda la región posterior. Y luego de la arteria humeral, continuamos con las arterias que se denominan colaterales ulnares. Las colaterales ulnares son dos, la colateral ulnar superior y la colateral ulnar inferior. Ahí está la superior, ahí está la inferior. El inferior se termina anatomosando con arterias que se denominan recurrentes también, y le vamos a decir cuáles son las recurrentes que se anastomosan. Por lo tanto, tenemos colaterales ulnar superior e inferior para dar una criterio de relación a la región braquial que le volvería. Fíjese que todo el contingente arterial que hemos visto se dirige hacia el codo, dando un circuito de irrigación, que está cerrado por todos lados. Por lo tanto, también existe un círculo arterial del codo. Una vez que se ha dividido la arteria humeral en una arteria radial y en una arteria ulnar, veremos que la arteria radial, que continúa por lateral y continúa por el antebrazo, nos permite incorporar una pequeña arteria que es el calibre amplio, que se devuelve hacia el codo. Y cada arteria que se devuelva en algún sentido se le denomina recurrente. Por lo tanto, hablamos que esta es la arteria recurrente radial. Arteria recurrente radial y se anastomosa con la arteria colateral radial, que era división de la arteria braquial profunda, que era una división de la arteria humeral, que era una división de la arteria ocular, de la arteria central, y continuamos con la arteria radial. En cambio, la arteria ulnar se considera la continuación de la arteria braquial. Usted la vería, y de hecho la va a ver en el cadáver, como que la arteria braquial en realidad continúa por el antebrazo y tiene una rama que pareciera ser la arteria radial, que es más pequeña. Pero la verdad es que uno se considera que se bifurca. Y usted dice, bueno, la que se parece a la continuación de esta arteria, que es mucho más de calibre más amplio y más parecida a la arteria braquial, es la arteria ulnar. Y la arteria ulnar también se va a dividir en arterias que van a ser denominadas tronco de la interosea, y se va a enviar colaterales que son interosea anterior e interosea posterior, y que se van a proyectar por la membrana interosea, por anterior y posterior. O sea que le va a dar una irrigación profunda al territorio antebraquial anterior y profundo al territorio antebraquial posterior, a los músculos que nosotros considerábamos profundos, que van más arriba. Y son estas dos arterias que tenemos. Pero no son tan pequeñas en la realidad. ¿Ya? Se pueden utilizar perfectamente en cadáver en una prueba. Ahí no se ve, pero nacen de un tronco de la cintura. Fíjese usted
ustedes que de la arteria interósea posterior nace una arteria que se denomina recurrente también, mire, recurrente media, y termina acomodándose con la colateral media, que es la rama de la arteria radial profunda, que es la rama de la arteria humeral, que es la rama de la arteria axilar, que es la rama de la arteria facial. Por lo tanto, también termina cerrando el círculo arterial del codo de la región posterior. Y luego tenemos que, a nivel de la arteria ulnar, dijimos que estaba el tronco de la cisterosis, pero también unas recurrentes, pero ahora son ulnares. Recurrente ulnar superior y una recurrente ulnar inferior. También se le denomina recurrente ulnar anterior a la superior y recurrente ulnar posterior a la inferior. De tal forma que la recurrente ulnar superior, esta, se la acomoda con la colateral ulnar inferior. Y la colateral de la recurrente ulnar inferior se acomoda con la colateral ulnar superior. Y así termina también un círculo de arterial a nivel del cuerpo. Por supuesto que estas arterias se las conectan unas con otras. No se lo muestran, porque dijimos que muestran las centros principales, y entonces terminan haciendo un nudillo alrededor del codo. Y mire lo que muestra aquí. Pequeñas arterias que van a nivel del brazo. Y esto, ¿por qué se nos decía de pequeñas arterias que van a la región? Porque el estudiante lo que cree es que esa arteria pasa ahí como un tubo y que no va ninguna colateral porque el profe no me dijo que daba colaterales. Y como son literales, piensan que no existe el territorio de irrigación para esa parte. Y no es así. De cada arteria que yo he dicho, nacen colaterales que no tienen nombre o que se les denominan ramas braquiales. De hecho, cuando nosotros analicemos cada región a nivel topográfico, por ejemplo, la región braquial anterior, usted va a descomponer esta arteria en otras. Y tendrá que saber cuáles son las colaterales, pero no se las puedo decir todas porque tampoco no somos malignos. ¿Ya? Nosotros queremos que usted aprenda, y que aprenda lo primero, lo básico, después el resto. Bien, ¿qué se muestra en esta imagen? Se muestra la arteria braquial, su división en una arteria radial y en una arteria humeral, perdón, en una arteria ulnar. La arteria ulnar es un tronco, que es el tronco de las histeróseas, ahí está la histerosia posterior, histerosia anterior, y ahí estamos viendo la arteria ulnar. Y que cada una de estas tiene pequeñas arterias, ¿cierto?, que se incorporan a los territorios por los que va a pasar. ¿Verdad? Por ejemplo, músculo braquiorradial, músculo extensor radial largo y corto del carpo, son todos territorios de irrigación de la arteria radial. ¿Se entiende? Bien. Una vez que nosotros hemos conformado la arteria radial, diremos, la arteria radial es rectilínea, no es curva, es rectilínea. Y va en búsqueda o paralelo al tendón del braquiorradial, de tal forma que usted observa el músculo braquiorradial y observaría la arteria radial pasando al ladito de manera rectilínea y se va a incorporar en relación hacia el primer dedo, de tal forma que la arteria radial en realidad está hecha para dar la irrigación profusa al primer dedo, y para eso va hacia posterior a nivel de los tendones del compartimento lateral del antebrazo. O sea, a nivel del retináculo de los flexores, aproximadamente esta se divide en una pequeña arteria que se denomina esta arteria palmar superficial, que no es su territorio de irrigación más importante, pero es una arteria importante igual. Y ella continúa como arteria radial para dirigirse hacia la región posterior e ingresar a un compartimento que nosotros lo habíamos descrito, que se llamaba la tabaquera anatómica, y pasa por la tabaquera anatómica y comienza a dar sus colaterales, que la más importante va a ser la que va a conformar el arco dorsal de la mano. Es decir, que el arco arterial dorsal de la mano está conformado principalmente por la arteria radial, porque la arteria radial va hacia dorsal. Y el otro territorio de irrigación importante que mantiene es el primer dedo. O sea que la arteria profunda del primer dedo es una rama de la arteria radial. Y la otra gran arteria es la arteria palmar superficial. Esta la da antes de pasar por el retináculo flexor, no es superficial,
las arterias no son superficiales, sino que es más superficial que esta, que se hace más profunda. Y toma ese nombre para ir además a conformar más bien el arco palmar superficial. Es decir, que esta arteria termina también conformando parte del arco palmar superficial. Entonces lo vemos acá, este arco, que es un arco de la palma de la mano, un arco arterial. Cuando digo que es un arco arterial, usted se lo tiene que imaginar profundo. Lo que usted se ve a contraluz en la piel son arcos venosos. Entonces tenemos un arco palmar. Pero ese arco palmar, como su nombre lo indica, es superficial. Existe otro arco profundo. Dos arcos arteriales a nivel de la palma, un arco arterial a nivel del dorso de la mano. Acá, fíjese cómo recorre la arteria ulnar, ¿cierto? La arteria ulnar da un territorio de irrigación y va acompañando los músculos del compartimento medial del antebrazo y se posiciona en un recorrido a nivel del retináculo y los flexores por sobre el retináculo, de tal forma de que el retináculo flexor conforma un subretináculo para la misma arteria, que ahí no se ve, un subretináculo más superficial que se va a denominar conducto de Guyon. Y el conducto de Guyon va a tomar esta estructura y va a guiar el recorrido de la arteria ulnar de tal forma que ésta conforma la mayor parte del arco palmar superficial. O sea que esta arteria ulnar está hecha para dar la irrigación a la palma de la mano. Y se termina de cerrar con la arteria palmar superficial de la arteria radial. Por lo tanto, el gran arco palmar superficial está conformado principalmente por la arteria ulnar. Está hecho para la palma. Y pasa por sobre el retináculo de los flexores a nivel del conducto de Guyon. A nivel de la mano, nosotros veremos un contingente arterial importante. Nosotros tenemos que recordar algunas cosas claras. Primero, en la palma van a haber dos arcos. Aquí estamos viendo en la realidad el arco palmar superficial, que va a estar conformado por la arteria ulnar y por la arteria palmar superficial. Y de este arco van a salir estas arterias que se denominan metacarpianas palmares. Luego tenemos arterias que se denominan digitales comunes. Y luego tenemos arterias que se denominan digitales propias, que son estas. Digitales propias, que recorren por lateral de los dedos. De tal forma que las arterias digitales propias, que usted las ve aquí, terminan siendo plexos arteriales alrededor de los dedos, de las puntas de los dedos, y vamos a tener un plexo que es del pulpejo del dedo, plexos del pulpejo del dedo, plexos que van a estar bajo la uña, nosotros los vamos a denominar subunguiales, y plexos que van a estar alrededor de la uña, que van a ser denominados plexos periunguiales. Por lo tanto, tres plexos a nivel de las puntas de los dedos van a estar conformando entonces la irrigación arterial de los arcos. Y ahí comienza el retorno venoso, a nivel, por ejemplo, periférico. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de retorno venoso del miembro superior o inferior, comenzaremos a decirlo y a describirlo desde las puntas de los dedos. Pero también existe ese otro arco, mire. Ahí está el arco palmar superficial, ¿cierto? Y está conformado por la arteria palmar superficial y la arteria ulnar. Pero mira ese otro arco. Hay un arco palmar profundo. Este arco palmar profundo se mantiene por la incorporación de una rama que se denomina perforante radial, arteria perforante radial, que emerge de la arteria radial que dijimos que estaba hecha para el primer dedo, bien, ahí va, por posterior, y después va hacia el primer dedo. Y esta perforante radial conforma el arco palmar profundo en conjunto con una arteria ulnar que también se denomina palmar de la ulnar, arteria palmar de la ulnar. Y la arteria palmar de la ulnar también conforma entonces el arco palmar profundo. De tal forma que existen dos arcos palmares, uno superficial y otro profundo, pero los dos son profundos, ¿se entiende el concepto? Y un arco dorsal. Ahí estamos viendo una disección donde se ve el arco palmar profundo. Esto hay que hacer, yo hago la referencia de eso porque los textos, varios textos que ustedes usan, dicen que existe un arco dorsal de la mano y un arco palmar. Y lo reducen todo a eso y a pequeñas arterias. Pero eso no es cierto, o sea, existen dos arcos palmares
y un arco dorsal y un contingente enorme de arterias de la mano. Estamos haciendo lo más sencillo ahora. En cambio, a nivel dorsal existe un arco dorsal de la mano, las pequeñas arterias que se denominan metacarpianas dorsales, las arterias interdigitales comunes, digitales propias y lo mismo diseño de los flexos a nivel de los dedos, pero en este caso nos quedamos con los flexos subunguiales y periunguiales que se conforman por el torso de la mano. En cambio, el flexo que se denomina el pulpejo del dedo, es de la región o proviene con la irrigación de la palma de la mano. Bien, eso es en relación a la irrigación del miembro superior. Que conste que cada una de las actividades que nosotros nombramos vamos diciendo además sus territorios de irrigación. Entonces, los prácticos en las interrogaciones se les va a pedir territorios de irrigación. ¿Cuáles son los territorios de irrigación de la arteria metacarpiana dorsal versus la arteria, no sé, intercostal suprema? No te va a decir, mire, no solamente los músculos que usted habla de una región, y como habla de una región va a decir todas las cosas que usted encuentra, es decir, musculatura, huesos, etc. Arqueología de sistemas ilíacos. Una vez que ya hemos visto miembro superior, nos vamos a empezar a dirigir hacia la región inferior, hacia el nivel de miembro inferior, pero antes vamos a tener que analizar el sistema ilíaco. Dijimos que la aorta, volvemos donde estábamos en un momento que hablábamos de aorta abdominal y terminaba en el nivel de L4. Cuando la aorta abdominal termina en el disco aproximadamente de L4, se divide, se bifurca y da una colateral, que se denomina sacra media, ¿cierto? Pero se bifurcan arterias que se denominan ilíacas comunes. Las arterias ilíacas comunes se proyectan alrededor de un nivel vertebral, como tal. Y luego se dividen y se bifurcan nuevamente en una arteria ilíaca externa y una arteria ilíaca interna. Y en ese momento estamos a nivel del estrecho superior de la pelvis. Estrecho superior de la pelvis. De tal forma que nosotros nos vamos a quedar ahora con las descripciones de la arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna se proyecta a nivel de L5 o sacra 1. En el disco de L5 o sacra 1 aproximadamente comienza a ser ilíaca interna. La ilíaca interna es difícil de observar. Es profunda, se va hacia posterior, se va hacia las paredes de la región posterior y se va a dividir en dos grandes troncos arteriales que normalmente ocurren. Un tronco anterior y un tronco posterior, que es lo que vemos aquí. Un tronco anterior y un tronco posterior. Le voy a decir algo para que aumente su criterio. Lo que yo le voy a decir es lo que se da comúnmente y es un orden lógico para que el estudiante comprenda y se acuerde de las arterias que conforman la ilíaca interna. Pero la arteria ilíaca interna y el diseño arterial que mantiene es uno de los más variables del cuerpo. Por lo tanto, la arteria que yo le doy como tronco anterior puede estar en el tronco posterior perfectamente. Usted tendrá que buscar las arterias de acuerdo a sus recorridos y territorios de irrigación. Pero ¿qué es lo que ocurre normalmente? Veamos. Normalmente ocurre que la arteria ilíaca interna, una vez que se proyecta, finalmente se termina dividiendo a nivel sacro, a la altura de las primeras vértebras sacras, en tronco anterior y tronco posterior. Fíjese que aquí está, tronco anterior, tronco posterior. El tronco anterior lo tienen cortado y solamente muestran el tronco posterior. ¿Por qué? Porque el tronco anterior es visceral. Normalmente es visceral, es decir, va hacia las vísceras de la pelvis. En cambio, el tronco posterior, que es el que vamos a estudiar ahora, va hacia las paredes de la pelvis. Y en sus divisiones son parietales. De tal forma de que el tronco posterior, que se considera la continuación de la arteria ilíaca interna, nos da la arteria iliolumbar, las arterias que se denominan sacras laterales, porque habíamos hablado de la arteria sacra media, sacras laterales, y la arteria glútea superior. Entonces, tenemos una arteria que asciende ahí, arteria iliolumbar, arteria sacra lateral, arteria glútea superior. La arteria, primero, iliolumbar. La arteria iliolumbar es una arteria que es fácil de reconocer, entre comillas, fácil de reconocer porque es una de las pocas que asciende y se pierde, se va de la región pélvica, porque su territorio está hecho para el territorio, o más bien el compartimento o la región de la pared posterior del abdomen. Es decir que da irrigación al músculo, por ejemplo, cuadrado lumbar o músculo psoas. Entonces se asciende
y se pierde en la pared posterior del abdomen. Pero también al músculo ilíaco. Sabemos que el músculo ilíaco es parte del iliopsoas. Entonces, en su porción ilíaca, esa sí se queda a nivel de la pelvis. Por eso hablamos de una rama lumbar y una rama ilíaca, que es esta. Pero adicional, tenemos ramas que son espinales, es decir, que su territorio. Esto no es que vea usted una rama espinal, esta usted no la ve. Lo que quiere decir esto es que tiene pequeñas arterias que son de territorio espinal, que se proyectan a la médula espinal de la región. Y esas son arterias muy importantes porque son arterias segmentarias. Significa de que van cubriendo segmentos medulares de manera metamélica. Entonces la arteria iliolumbar es una arteria importante, pero ¿por qué decimos que es parietal? ¿Alguien de aquí me puede decir, profe? O me puede preguntar, profe, no entiendo cuando me dice parietal. ¿Qué pared? ¿Pared de qué? Mire, las paredes se les denomina normalmente a los músculos, lo habíamos dicho. Por lo tanto, una arteria muscular se considera parietal. Cuando digo que es una arteria visceral, va al útero, va a la vejiga urinaria, va a una región visceral. Entonces, decimos que esta arteria va hacia la pared posterior, arteria lumbar. Arteria sacrolateral. Las arterias sacrolaterales normalmente son dos por lado. Y las arterias sacrolaterales tienen un recorrido que se pierde rápidamente de vista, puesto que ingresan en los forámenes sacros anteriores. Dan la irrigación al sacro, le dan la irrigación a la cauda equina, que es pequeños nervios que se proyectan a ese nivel. Le da irrigación a las meninges de la región que se proyectaron hacia el sacro. Y termina dando irrigación a la pared posterior, o sea, al sacro por posterior y su estructura ligamentosa. Es decir, es una estructura, a su estructura parietal. Se da cuenta que si le da irrigación a un hueso, básicamente a un hueso, entonces va a una pared. ¿Ya? Entonces tenemos la arteria lumbar y la arteria sacrolateral. Perfecto. Y luego tenemos la arteria parietal más importante del tronco posterior, que es la arteria glútea superior. La arteria glútea superior se proyecta a nivel del estrecho superior de la pelvis, recorre hasta un nervio muy importante que se denomina tronco lumbosacro, y el tronco lumbosacro termina incorporándose con el plexo sacro, que es esto. Entonces se dice que la arteria glútea superior se proyecta entre el tronco lumbosacro y sacra 1. Significa de que está entre ese nervio y ese nervio. Y cruza. Entre el tronco lumbosacro y sacra 1 se proyecta y se pierde hacia la región glútea, pasando a través del foramen ciático mayor, que nosotros lo habíamos visto en algún momento, que es eso, foramen ciático mayor, por el que pasa el músculo piriforme. Entonces, además pasa por sobre el músculo piriforme en el foramen ciático mayor hacia la región glútea, incorporándose a un territorio de irrigación que va hacia los músculos glúteos. O sea, este se divide después en una arteria glútea superior, superficial y profunda. Y termina dando un territorio de irrigación a los músculos glúteo máximo, medio y mínimo. Y tensor de la fascia lata también. Cuando veamos región glútea en otro momento, en otro curso, usted va a ver cuál es el gran diseño y por qué se diseña así esa arteria, pero por el otro lado. Nosotros vamos a decir hasta ahora que ese es su territorio, va hacia la pared posterior, va hacia la región glútea, termina dando irrigación a músculos, entonces parietal. Entonces, no hay duda de que el tronco posterior tiene estas tres divisiones que me parecen que son sencillas de entender porque son parietales. Son la arteria iliolumbar, la arteria sacrolateral y la arteria glútea superior. La glútea superior se considera la continuación de la ilíaca interna. Por lo tanto, es la arteria más prominente, más voluptuosa, de calibre más amplio que usted registra a la vista. Eso es muy importante porque cuando usted va a una disección, usted cree que es cualquier arteria, pero no le da la importancia porque corticalmente piensa que un músculo glúteo es menos importante que un útero. Entonces pensaría que la arteria uterina debe ser más amplia que la arteria glútea superior. Pero no es así. Porque lo que tiene que pensar es que tiene que dar
un territorio de irrigación a tremendos músculos. Por lo tanto, su calibre debe ser amplio. Veamos qué ocurre con el tronco anterior. Mire, este es el otro diseño que me parece muy interesante, porque aquí estamos viendo la arteria ilíaca interna, y mire, tronco anterior ahora, visceral, el tronco posterior lo han cortado. ¿Para qué? Para no confundir. De tal forma que usted sabe cuáles son los territorios del tronco posterior. Tronco anterior. El tronco anterior, como dije, es visceral. Y aquí nos vamos a encontrar con el gran contingente arterial, que es complejo en su disposición, sobre todo, pero van a ver algunos detalles para poder reconocer una y otra arteria. Primero, la primera arteria que se desprende del tronco anterior, cuando existe tronco anterior, es la arteria umbilical. La arteria umbilical, los calibres pueden ser de todos los tipos, habidos y por haber, pero tiene una característica muy interesante, que esta arteria umbilical se dirige hacia la pared anterior del abdomen y hacia el ombligo, de tal forma que cuando termina la circulación fetal, se oblitera y termina diseñando el ligamento umbilical medial. Por lo tanto, este ligamento umbilical medial, que no es más que una arteria obliterada y seca, se transforma finalmente en un ligamento real. Y en la pared abdominal, imaginemos que la pared abdominal está acá. Esto va a ascender hacia el ombligo, por lo tanto va a tener un recorrido dentro de la pared abdominal, por la parte más interna de la pared abdominal, y va a formar el pliegue umbilical medial. De tal forma que lo que decimos nosotros como pliegue y ligamento son cosas distintas. El ligamento umbilical medial es una estructura netamente arterial que está obliterada por la circulación fetal, por la pérdida de la circulación fetal. En cambio, el pliegue, cuando nos referimos a un pliegue a este nivel, nos estamos refiriendo a peritoneo. Es decir, que quiere decir que es un repliegue peritoneal, que es una otra lámina, que por dentro cabe un ligamento. Entonces, cuidado con los términos de pliegue y ligamento. Aquí viene otro concepto. Ahora van a empezar a aparecer ligamentos que no son articulares. Estos ligamentos son de circulación fetal, normalmente son obliteraciones de circulación fetal, son ligamentos más bien inextensibles, se parecen a los tendones, pero se les denomina convencionalmente ligamentos que se parecen a un ligamento, pero no es que se puedan distender. Y son a nivel del sistema digestivo, sobre todo, ¿ya? Y hay varios. Este es uno. Por lo tanto, ¿qué es lo que veríamos de la arteria umbilical? Veríamos una arteria umbilical en un comienzo bien conformada y después un ligamento obliterado. Y seguiría siendo esta arteria umbilical. Puede estar totalmente obliterada, puede estar parcialmente obliterada, ¿ya? De esa arteria umbilical parte una arteria que a mí me parece que es fundamental porque tiene una diferencia entre hombres y mujeres, que es la arteria vesical superior. La arteria vesical superior se proyecta hacia la vejiga urinaria y por supuesto que da un territorio de irrigación, como su nombre lo indica, por superior a la vejiga urinaria. Perfecto, súper fácil. El tema es que esa arteria solo la poseen los hombres, porque las mujeres, esa arteria, la que deriva de la umbilical, se denomina vaginal. Por lo tanto, en la arteria vaginal de la mujer le corresponde su homólogo en el hombre como arteria vesical superior. No es que no la posean, no, es que se llaman distintas nada más. Y sus territorios de irrigación son levemente distintos por la presencia de la vagina. Por lo tanto, esta arteria en la mujer se proyecta hasta el territorio vaginal superior y se terminan astomosando con la arteria uterina. ¿Ya? Después tenemos otra arteria que es más difícil de identificar, porque estas arterias se identifican por el ligamento umbilical medial. Pero la arteria vesical inferior, es una arteria que corre hacia la vejiga urinaria, hacia inferior, y depende del territorio que sea a nivel masculino o femenino, va a ser próstata, conducto deferente, incluso parte del uréter, y vejiga urinaria a nivel masculino,
y vejiga urinaria, vagina y cervix a nivel de la mujer. Por lo tanto, va a ser su recorrido, además van a ser súper estrictos. Arteria vesical inferior. La arteria, hablemos sobre la arteria rectal media. Ya. La arteria rectal media también tiene una cosa interesante. El recto tiene 3 arterias que lo irrigan: rectal superior, rectal media y rectal inferior. La rectal superior, nosotros la vimos, era una de las arterias que era derivada de la arteria mesentérica inferior. O sea, cuando nosotros hablábamos finalmente de las arterias sigmoideas, de la arteria mesentérica inferior, finalmente decíamos, y las arterias rectales superiores, que terminan irrigando el tercio más superior del recto. Perfecto. Las arterias rectales medias nacen del sistema ilíaco. Es decir, la arteria rectal media le da efectivamente el territorio de irrigación de recto bajo o el nivel medio del recto hasta la pared muscular. Y la arteria rectal inferior, esa nace directamente de la arteria pudenda, que aquí está esa. Por ahí, donde está la flechita aproximadamente, nace una arteria que se denomina rectal inferior. Por lo tanto, su territorio de irrigación a nivel rectal es múltiple, porque necesita o mantiene un territorio de irrigación desde las arterias mesentéricas, o sea, de la aorta, un territorio de irrigación dado desde la ilíaca y otro territorio de irrigación dado desde la región, desde la arteria más importante a nivel genital, que es la arteria pudenda, y de ahí rectal inferior, y esa da irrigación al canal anal. Bien, rectal media. Ahora, estas arterias rectales medias no son parietales, por lo tanto se proyectan directamente a nivel del centro y por lateral al recto. Arteria glútea inferior. Aquí tenemos una excepción a la regla. La arteria glútea inferior se debe considerar parietal, ¿cierto? Pero va dentro de la arteria visceral. Por eso yo le digo que eso es relativo, es para los estudiantes, más bien para que lo entiendan. Pero la arteria glútea inferior se proyecta a nivel entre sacra 2 y sacra 3, abandona la pelvis y se proyecta hacia la región glútea que está por el otro lado, atravesando el foramen ciático mayor, pero ahora bajo el músculo piriforme, y se va a ir a incorporar al territorio de la región glútea, pero como ya están irrigados los músculos glúteos, esta desciende e irriga los músculos pelvitrocanterios, que usted sabe cuáles son, irriga los músculos pelvitrocanterios, y termina irrigando a la región aledaña a la porción proximal del fémur, al tocante mayor del fémur, y forma una cruz con una